En una era desolada, donde las bajas temperaturas y la nieve cubrían todo el continente, existían un grupo de valientes que debían afrontar a los antiguos seres que una vez habitaron su mundo. Estos entes, venerados por algunos como deidades inmortales y temidos por otros como malévolos colosos, habitaban en planos distantes, donde la mirada omnisciente de Odín los observaba como enemigos de un poder indescifrable. En los anales de la historia yacen los secretos de un antiguo enclave nórdico llamado Fel, donde los árboles centenarios y los ecos de los ritos invernales resonaban en los muros de madera y piedra. En tiempos olvidados, los habitantes de Fel se sumían en ceremonias ancestrales durante los crudos inviernos, buscando la benevolencia de los dioses para asegurar cosechas abundantes y el nacimiento de descendencia robusta y sana. Las gélidas estaciones unían a este pueblo para la supervivencia, donde las temperaturas obligaban a las familias a trabajar en armonía. Unían sus fuerzas para cazar, recolectar frutos en los bosques y erigir majestuosas moradas que se alzaban como testigos mudos de épocas pasadas. En el seno de Fel se entrelazaban las labores de artesanos del metal, creando una comunidad diversa que forjaba su existencia en la colaboración y el esfuerzo conjunto. Entre las sombras de este antiguo pueblo se alzaba también un pequeño ejército, preparado para defender las murallas de Fel de enemigos que emergían de las sombras del bosque circundante. En cada rincón, los misterios se entretejían con las vidas de aquellos que buscaban la luz en la oscuridad, anhelando proteger sus tradiciones y secretos de un pasado que, aunque olvidado por muchos, persistía en sus corazones. La primavera en Fel se teñía de un horror inusual. La oscuridad era incesante. El sol oculto tras un velo de nubes sombrías. Un frío desgarrador se apoderaba del aire, como si la mismísima muerte descendiera sobre el pueblo. Los valientes, desesperados por alimentarse, se aventuraban fuera, solo para encontrarse con un manto de niebla gélido que devoraba la visión y helaba los huesos. Los intentos de cazar o recolectar terminaban en fracasos desoladores o en desapariciones en las tinieblas eternas. Los graneros que alguna vez estuvieron llenos en primavera, ahora se mantenían vacíos, mientras el hambre y la desesperación se aferraban a los corazones de los habitantes. Volva, la vidente, percibía una presencia maligna en el aire, algo que acechaba desde las montañas. La llamada resonó entre los valientes, convocándolos a su destino. Volva convocó a 4 hombres: Olof, el alma festiva del pueblo; Ivar, el líder implacable, y sus 2 hijos, Leif y Rolf,
valientes gemelos que enfrentaban sus desafíos con sus afiladas espadas. La vidente, con ojos completamente negros y rostro pálido, les preparó un brebaje con un olor nauseabundo. Esparció cenizas mientras pronunciaba palabras en un idioma antiguo, un hechizo que auguraba una conexión con lo desconocido. La vidente les advirtió sobre la negligencia de sus ofrendas a los dioses, una omisión que provocó la ira de una entidad antigua. Les encomendó una prueba aterradora: dirigirse hacia la montaña más alta, hacia un monolito blanco marcado con la runa de Izaz. La vidente les habló de sacrificios pasados y de un deber incumplido que había desatado las tormentas. Astrid, la hija de Volva, conocedora de los ritos, se uniría a la expedición, siempre y cuando la dejaran en silencio. Su magia era frágil y el contacto podía desencadenar visiones indeseadas. La lista de objetos requeridos incluía oro con runas, cerveza, lazos de cuerda y abalorios. Olof con sus recursos prometió obtenerlos. La tarea era inquietante, el camino desconocido y la montaña de los gigantes su próximo destino. Los valientes, con sus corazones llenos de inquietud, se embarcaron en una travesía que desafiaría no solo su valentía, sino su existencia. La travesía a lo desconocido comenzó mientras la luna vigilante iluminaba sus caminos con una tenue luz, acompañada por el siseo del viento. Astrid, en silencio, lideraba la expedición a través de la ventisca. Aunque era la hija de la respetada vidente, algo en ella inquietaba a Ivar. Su silencio y mirada sin temor ante lo desconocido despertaban sospechas en el experimentado líder. El cielo permanecía encapotado y la tormenta crecía con cada paso. Avanzaron hasta que los caballos, enterrados en la nieve, se negaron a moverse, condenados a congelarse en la tempestad. La urgencia creció y con un esfuerzo titánico lograron avanzar hacia una zona montañosa, buscando terreno menos hostil. Un rayo resonó cercano, seguido por una calma inexplicable. Las nubes negras dieron paso a una sensación sobrenatural. En la penumbra entre los altos pinos, una sombra se aproximaba lentamente. Un hombre de estatura imponente, vestido de manera extraña, con barba blanca y ojos claros como el hielo. Su presencia generaba inquietud, y todos, aún sorprendidos por la falta de viento y la calidez, escucharon al anciano. Soy Omur, y estas tierras son mías. Aquellos que han llegado a mí lo han hecho por designio. La tormenta empeorará, y criaturas sin nombre acechan. No os aconsejo enfrentarlas. Venid conmigo, descansad en mi morada, pero no temáis por mí.
Continuaré custodiando los secretos de estas montañas y cazando a aquellos que osan invadir mi territorio. Un aura de misterio y terror envolvía las palabras de Omur. Siguieron sus pasos durante horas, y el refugio que les ofreció fue una cueva oculta entre dos montañas. El eco lúgubre resonaba en la fría cueva mientras seguían los pasos de Omur. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el murmullo lejano del viento. De repente, en la desolación de la cueva, Omur agarró fuertemente el brazo de Astrid, clavando sus ojos en los suyos con una intensidad perturbadora. Un gesto extraño que la dejó sin aliento. Los segundos se estiraron hasta que, finalmente, el anciano la soltó y se retiró en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Olof, sin perder un instante, se apresuró a reunir madera para encender una fogata. La luz titilante reveló una cueva vacía y profunda. La comida que había traído Olof, carne de jabalí y cerveza, ofrecía un consuelo momentáneo contra el hambre y el frío. Leif y Rolf se mantenían cerca de su padre. A pesar del cansancio, se entregaron al entrenamiento con sus espadas. La advertencia de Omur sobre criaturas desconocidas resonaba en sus mentes, y el deseo de estar preparados los impulsaba a perfeccionar sus habilidades. Cada choque de espadas resonaba como un eco en el abismo de la montaña, recordándoles que no estaban solos. En la penumbra, el fuego crepitante arrojaba sombras danzantes en las paredes. Mientras todos descansaban, la hija de Volva, Astrid, se vio atormentada por gritos de muerte y visiones aterradoras. Pesadillas horribles se apoderaron de su mente, transformándola en un receptáculo de sufrimiento y angustia. Los gritos resonaron en la cueva, despertando a los demás. Alrededor del fuego se encontraron con la figura arrodillada de Astrid, con su mirada desolada perforando la penumbra. Sin abrir la boca, susurros repetitivos escapaban de ella. Vienen a por nosotros. Es una trampa. Vienen a por nosotros. Olof, lleno de temor, preguntó: ¿Quién viene? Y ella contestó: los espectros de hielo, los Skralmir, criaturas etéreas de hielo que atraían tormentas y sufrimiento, portadores de una muerte helada. La temperatura descendió drásticamente y un viento gélido penetró en la cueva, llevando consigo sombras que parecían moverse frenéticamente por las paredes. «¡Fuego!», gritó Astrid con urgencia. Ivar, temeroso pero decidido, preparó antorchas mientras todos se colocaron en círculo, mirando las sombras que se movían de manera burlona. Espectros helados aparecían y desaparecían, jugando con el miedo, dejándose ver pero manteniéndose a una distancia segura.
La temperatura seguía descendiendo. Las antorchas luchaban contra el frío y comenzaban a apagarse. Intentaron avanzar lentamente hacia la salida, pero las visiones inducidas por el terror convertían la cueva en un laberinto. Olof, en un arrebato de desesperación, corrió hacia lo que pensó que era la salida, chocando fuertemente contra la pared. Los demás, en el momento que Olof cayó al suelo, vieron la verdadera salida, pero los Skrálmir surgieron repentinamente. Eran más de una veintena, rodeando a Olof y arrojándole un aliento congelante que lo transformó en una estatua de hielo en cuestión de segundos. El temor paralizante impulsó a los demás a salir rápidamente, abandonando a su compañero petrificado en el frío aliento de los espectros. El aire tronó con risas escalofriantes mientras el grupo dejaba atrás la cueva, sumergiéndose aún más en las montañas custodiadas por terrores ancestrales. Ante la tormenta, se aventuraron huyendo de las criaturas cuyos ecos aún resonaban en la cueva. El traicionero camino que habían tomado, siguiendo al anciano, los había conducido a rincones remotos de un lugar prohibido para la humanidad. Astrid señaló que detrás de esas montañas estaba su destino, y debían moverse con rapidez, evadiendo los espectros. Solo les llevaría unos arduos días de viaje. Poco a poco se adentraron más en senderos olvidados, donde los árboles parecían alejarse y retorcerse. Con cada paso que daba hacia su objetivo, el entorno que los rodeaba cambiaba. La tormenta amainó poco a poco, dando paso a una lluvia de cenizas y a un suelo ennegrecido cubierto de un extraño polvo negro, con grandes y relucientes rocas negras. Ante ellos se alzaba la montaña elegida, imponente y desafiante, conocida como la montaña de los gigantes. Fiel a su nombre, esta montaña era colosal, y la mera idea de escalarla era un desafío desalentador. En su cima, las nubes velaban la cumbre y los relámpagos iluminaban su interior. Hicieron una parada antes de ascender. Se miraron sabiendo que había llegado el momento de rectificar los errores de sus predecesores. El viento silbaba entre las grietas de las rocas. Ivar, el líder obstinado, se aferraba con determinación a su objetivo, aunque sus hijos, antes entusiasmados por la batalla y la misión encomendada, ahora estaban desolados. El camino había mutilado varios dedos de sus pies, y el cambio drástico del clima hacía que su dolor se manifestara con quejidos cada vez que avanzaban. Astrid, sin embargo, parecía haber enloquecido por las visiones que había tenido en aquella cueva. Aunque no mencionó nada al respecto, su rostro lo decía todo. Estaba atemorizada. Pero tanto para Ivar como para ella,
Completar la misión encomendada para salvar al pueblo debía ser lo primero. Con sus últimas fuerzas, se propusieron subir la gran montaña. No había senderos ni caminos, solo una pirámide de escalones rocosos que se elevaban cada vez más. Las rocas estaban candentes y desde el interior de la montaña se escuchaban rugidos de fuego. Era un gran volcán que respiraba lava en su interior. Eso era lo que habían visto antes. El polvo negro que cubría todas las montañas anteriores era ceniza. Cada paso que daban el aire era más asfixiante y respirar se volvía doloroso. De repente, Leif se detuvo, exigiendo a Astrid que detuviera esta locura, que no avanzarían más. «Este camino nos matará», exclamó, clavando la espada en el suelo en un arrebato de ira. Para su sorpresa, las maldiciones continuaron, y donde clavó la espada, surgió una humareda caliente que arrasó al joven, dejándolo con la piel derretida, gritando en el suelo y sufriendo el peor dolor imaginable. Su padre acabó con su sufrimiento cortándole la cabeza, la cual rodó montaña abajo. El dolor por la pérdida de su hijo duró muy poco, disipado por un grito de ira. «Acabemos ya con esto». La muerte ahora era una compañera que seguía sus pasos, envuelta en un misterio que se remontaba a tiempos inmemoriales, cuando los dioses y los gigantes caminaban entre los mortales. Alcanzaron una zona donde el terreno se nivelaba, revelando un sendero olvidado que se elevaba hacia lo más alto de la montaña. El aire, todavía más viciado, estaba cargado de toxinas y un calor angustioso, mientras la humareda los envolvía como una niebla mortal. Persistieron, siguiendo el sendero hacia la cima, pero la visión que se les presentó no era liberadora, sino aterradora. Un gran volcán viviente, cuya lava ardiente se mezclaba con las tormentas del cielo. Junto al precipicio que conducía a las entrañas del volcán, el monolito esperaba en silencio, su superficie grabada con símbolos antiguos hablaban de un pasado olvidado. Detrás del monolito apareció Omur, gritando al viento con una fuerza que parecía sacada de los tiempos primigenios. «Soy Heorot», rugió, resonando como un eco titánico. Portaba en sus manos un hierro candente que brillaba con una luz infernal, como si fuera forjado en las mismas llamas del Ragnarok. Ivar levantó su espada y desafió al llamado Heorot, culpándolo de la muerte de su hijo. La batalla fue desigual. Cada golpe de espada que Ivar lanzaba parecía solo alimentar la fuerza de Heorot, cuyo tamaño crecía con cada embate.
Finalmente, exhausto y derrotado, Ivar cayó al suelo, mientras Astrid, con el corazón helado por la inevitabilidad del destino, cumplía las visiones que había tenido en la cueva, matando a Rolf con un cuchillo por detrás. Le cortó el cuello y al lado de su padre abatido, murió. En su último aliento, Ivar miró a Astrid con incredulidad y dolor, mientras Geirrod, revelando su verdadera identidad como el padre de Astrid, le arrebataba su alma con una lanza de fuego, como un tributo a los dioses antiguos que aún reclamaban su parte en el destino de los mortales. Con Ivar y Rolf yaciendo sin vida a su lado, Astrid se enfrentó a su destino con resignación, sabiendo que su linaje le ligaba a ese ser monstruoso. El gigante le encomendó crear una leyenda en torno a la valentía de su familia, pero le advirtió que nunca mencionara su nombre, pues era un secreto que trascendía el tiempo y el espacio. Prometió volver algún día para reclamar lo que le pertenecía, y mientras tanto, aguardaría impasible y eterno en las sombras, alimentándose de las almas perdidas que vagaban por el mundo. Astrid regresó sola, pero no como una heroína triunfante, sino como portadora de secretos y terrores. El camino detrás de ella parecía haber sido devorado por las tempestades y los enemigos, con una mentira en sus labios y una verdad que nunca se atrevería a pronunciar. Astrid fue recibida por un pueblo desesperado por una paz que creían haber obtenido. Los gritos de alabanza se mezclaban con el susurro de los vientos. En sus falsas historias, Astrid pintó a sus compañeros como héroes que derrotaron monstruos y enemigos, cumpliendo la misión de la ahora desenmascarada Volva, una hechicera que jugaba en el bando de los enemigos de los dioses. Pero la verdad era mucho más aterradora. Volva era la madre de un híbrido entre dos mundos, un ser nacido de la unión de fuerzas prohibidas y olvidadas. Un ser que esperaba su momento para reclamar lo que le pertenecía. Los aldeanos celebraron la aparente victoria, sin darse cuenta de que habían caído en las garras de una oscuridad que no podían comprender. Astrid guardó su secreto, pero en lo profundo de su corazón sabía que la paz era solo una ilusión efímera en un mundo que siempre sería presa de la oscuridad implacable. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like, dejar un comentario y compartir con otros amantes del terror. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Recuerda, en la oscuridad siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima historia de terror.